¿Qué tal? Buenas tardes. Otra vez bienvenidos a este conversatorio que tenemos el programa de paseos históricos para todos ustedes acerca de las tradiciones decembrinas en la Ciudad de México. El día de hoy tenemos nuestra sesión de cierre que, como ayer les platicábamos, tienen temas muy interesantes. Entonces, pues bueno, no me voy a alargar más, sino que solamente le doy la bienvenida a nuestra guía Liliana Garduño, la cual nos va a hablar de la gastronomía en estas fechas decembrinas. A lo mejor ustedes ya degustaron esta riquísima cena de Navidad. Lili nos va a hablar de algunas ideas de lo que se acostumbra comer o cenar en estas fechas y pues a ver si nos ayuda a decidirnos a lo mejor qué cenamos en Año Nuevo. Entonces, pues Lili, te damos la bienvenida, todo tuyo el micrófono. Gracias, buenas noches, buenas tardes. Eh, Estamos aquí para hablar de la gastronomía y quiero empezar nuestra plática de hoy con un canto, aunque canto muy feo, pero empezaré como cuando yo era chica, nos hacían posadas en mi casa. Nosotros vivíamos en una colonia, en la primera colonia de México, la colonia San Rafael, y hacíamos varias posadas, todos mis vecinos y mis vecinos de las otras casas, y entonces empezamos, cuando llegamos al lugar, nos daban una velita y nos daban un protector para que no nos quemáramos los dedos. Y esto de las posadas, como ya lo dijo mi compañera Julieta en nuestra sesión anterior, van del 16 al 24 de diciembre, en la cual simboliza justamente este peregrinar de José María para llegar a Belén. Y justamente eligen a los padrinos que van a cargar a los peregrinos. Y en este momento que cargan a los peregrinos, van a dar como el más honor a la persona que se los van a dar, que se los van a encargar. Entonces te dan tus velitas y empiezan, así se hacía de pequeño, es Kyrie eleison, ora pro nobis, Santa María, ora pro nobis. Kyrie eleison es una frase que se dice normalmente en donde significa ten piedad de nosotros. Y ora pro nobis ruega por nosotros. Y normalmente se cantaba, como dijo Julieta, y se hacía esta procesión, pero también se cantaba al final el rosario. Esto ya no se hace y tampoco se canta la letanía, pero sí empiezas a hacer la famosa letanía de os pido posada, pues no puede andar mi esposa amada. Y lo tenías que hacer así con ese tonito, porque pues era la tradición, se dividían en dos partes, pero el chiste de esta posada era la parte religiosa que hacían las personas mayores, pero por otro lado era la parte donde tú empezabas justamente a saborear, porque llegabas a las casas de las personas, ya sea en los jardines o en los patios, y entonces o empezabas a oler al ponche. Y también al final, cuando te decían, anda Alejandro, sal de rincón con la canasta de la colación, y al hablar de todas estas cosas, les puse en una presentación algunas de las imágenes de lo que se come en la época de diciembre. Hay gente que hace del 16 al 24, hay otros que los hacen del 25 hasta el 6 de enero, cuando se arrulla el niño, y es diferente, pero normalmente estas cosas que se dan son deliciosas. Vamos a empezar con lo que es la colación. Esta colación es algo delicioso. Ahí les vamos a poner esta presentación para que vayan saboreando. Y si no lo tienen y si no sabían nada de ello, bueno, pues les voy a contar un poquito qué es la colación. Y se le llama la colación, justamente, pero son aguinaldos. Y estos aguinaldos se llenan en unas canastitas, así era en la primera, donde eran unas canastitas. Si quieres poner la siguiente, por favor, en donde son canastitas que van a tener un tipo de colación que va a ser de un diferente tipo de dulce.
Se cree que en los años 40, Consuelo y Fernando, que eran unos empresarios que eran muy importantes, los cuales crearon en el año 1926, Consuelo Anaya de Pérez y su esposo Fernando Pérez García, formaron una empresa de dulces llamada La Hispano-Mexicana. ¿Por qué? Porque obviamente era la unión de las dos, ¿no? Los españoles con los mexicanos, y entonces hacen dulces de manera artesanal. Más o menos en la década de los 40 empiezan a ver que esta costumbre de sus dulces empieza a brillar, y entonces a esta empresa le llaman La Giralda. Entonces ella decide hacer un dulce de salvado, justamente en este tipo de dulcería, que era mucho más duro de lo normal, y a este dulce le llamó la colación porque se metió, salió mucho más duro, pero sabía muy rico y tenía un sabor totalmente diferente. Dentro de estos dulces los podemos poner en las colaciones o en los aguinaldos, que es también interesante mencionar porque este aguinaldo tiene la razón de ser de que se daban unos regalos justamente en Acolman, justo Julieta lo platicó, cuando tú llegas y te daban la misa de aguinaldo, que era la primera misa que te daban cuando empezaban las posadas, y después te daban algo, y después de ese algo te daban estos dulces. Pero esta es la historia de esta pareja que creó en el año en los 40 aproximadamente este dulce. Por otro lado, también te van a dar, aparte de esto, te van a dar las peladillas, si pueden poner la siguiente. Estas son un tipo de colación mucho más fina, que son almendras forradas de chocolate con caramelo, las muerdes, saben deliciosas, y se les dan a las personas de bienvenida, normalmente en las casas en la época de diciembre. Te ponen un plato, si pueden poner la siguiente, por favor. En un plato todas las frutos secos, y estos frutos secos que tienen un origen de hace miles de años, no estamos hablando de hace 10, 20, 30, no, son 100, 200, más de 3000 años, los cuales los frutos secos se empezaron a hacer en la época antigua para que se conservaran, y es una tradición y costumbre, sobre todo en los países europeos y asiáticos, por los climas que tienen, se desecan y concentran el sabor. De hecho, aquí yo tengo en la mano unos chabacanos deshidratados, que son una de las más grandes delicias que se pueden, y en el plato ustedes pueden ver dátiles, que son de origen asiático, nueces, orejones, manzanas deshidratadas, y las pasas y las ciruelas pasas, que son una de las cosas que se ponen dentro de la mesa para dar la bienvenida a nuestros invitados. Este año lo vamos a gozar solamente los que vamos a estar en nuestras casas, pero es importante porque este postre va a ser una de las entradas. Después de que ya te dan tu aguinaldo, pues la gente ya está muy feliz, tiene adentro de los dos tipos de colación que se tiene, es la que es un poco más simple o más sencilla, que tiene pedacitos de jengibre, tiene pedacitos de naranja o pedacitos de limón, y son muy rugosas. Y la otra es la peladilla. Posteriormente, después de que te dan tu colación, llegas a la parte donde te dan tus bengalas, y entonces empiezas a jugar con las bengalas, pero también vas a encontrar otra cosa muy rica. Le pueden dar a la siguiente, por favor. Es el turrón. Según el turrón, data aproximadamente en el siglo XVI, y los árabes trajeron por primera vez al Mediterráneo, después a España y luego Italia, y se le llama en la versión de España el turrón de Alicante, que más o menos viene del siglo XV. Es un sabor muy rico, hay duro, hay suave, hay de diferentes sabores. Los dos más tradicionales es el suave y el duro con almendras, que lo ven en la imagen del lado izquierdo, en donde a la gente que también les da la bienvenida les das turrón. Hay que tener cuidado con el duro porque también le rompe muela. Y hay algunos
historiadores que han manejado que este dulce fue muy importante durante el reinado de Felipe IV y el personaje que hizo, organizaron un concurso para que hicieran un dulce especial que no se echara a perder tan fácilmente. Y entonces este premio de este concurso se lo llevó un señor llamado Turrons, que presentó unas obleas hechas con almendra y con miel. La leyenda cuenta que fueron algunas monjas las monjas de San Clemente quienes inventaron este tipo de turrón o mazapán. Y en México se estableció, en la Ciudad de México, en el centro, los mazapanes, que se llaman mazapanes Toledo, donde te venden mazapanes, turrón, dulce, duro y suave de Alicante, y son estos típicos, más o menos data desde 1933, estos turrones que se dan. El señor Luis García Galeano llegó a la Ciudad de México, deja España y entonces empieza a repartir dulces de estos turrones a diferentes lugares y cuando empieza a repartirlos ve que la gente le sigue pidiendo y entonces da un poquito de México, de España a México y ganar también algo de dinero, entonces estaba repartiendo. Cuando se da cuenta que estaban dando muy buen resultado, pone su propia tienda en el centro histórico y es almendra tostada, mazapán y turrón. Y en México hay varias sucursales, una de las más importantes es en la calle 16 de septiembre. Ya que acaba tu entrada, tus aguinaldos, como niños estamos come y come, y a los grandes les daban las peladillas, les daban los turrones, los frutos secos. Viene la parte siguiente. ¿Le puedes dar a la que sigue, por favor? Es un delicioso ponche. Obviamente, el ponche hay diferentes versiones. El ponche se cree que viene desde la India y se conoce como la palabra pak, que significa 5 ingredientes. Y estos ingredientes deben de ser, como son 5, la palabra pak significa 5, es alcohol, azúcar, agua, limón y té. Sin embargo, a la llegada de los españoles se adapta y se va a adaptar a las frutas de temporada. Tal es el caso que tenemos los famosos tejocotes, la guayaba, el tamarindo, la jamaica, la piña, la ciruela, pasa, la manzana, entre otros. En algunos lugares les ponen azúcar, algunos les ponen piloncillo y en la herencia familiar nosotros lo que le ponemos este limón, que es una rama de una hierbita larga que se hace un atado y se le pone al agua con el azúcar, puede ser moscabado, le pone o el piloncillo, se le llama panela también a esto, pero yo le pongo azúcar y nada más eso. Pero hay personas que le ponen una combinación de tamarindo, jamaica y es para reconstituir. ¿Qué ventajas tiene el ponche para la salud? Es un salutífero porque tiene vitamina C. La guayaba tiene vitamina C. Los tejocotes son propios de esta época y en el caso del tamarindo también es un muy buen salutífero. Según, para que ustedes sepan la importancia de lo que es el ponche, la NASA acostumbra a dar ponche de frutas a los astronautas por las vitaminas y calorías que se tienen. Le podemos dar a la siguiente y bueno, después de un rico ponche, aquí están los ingredientes, ahí está el té limón, la caña para que esté succionando y tenga un saborcito también dulce. Hay gente que le pone canela, yo pienso que lo ideal sería canela o tamarindo o té limón o jamaica porque si no es demasiado ácido para tu estómago, pero de todas maneras la función la cumple, que es que llegues a entrar el calor. La que sigue, por favor. Tenemos ahora, obviamente, si estás en las posadas, te deben de dar los famosos buñuelos. En México hay diferentes tipos de buñuelos, pero en la Ciudad de México se manejan los dos más importantes, que es estos que tenemos aquí, que son los buñuelos que tienen una jarabe hecho a base de tejocote o de guayaba, y esos son los famosos buñuelos del rodilla. Los que siguen, por favor.
estos son los buñuelos de molde. Si se dan cuenta, son a base de un molde de estrella, que es impresionante. Se hace líquido, se mete un molde dentro de aceite muy caliente para que se caliente el molde, que es metálico, se mete dentro de la mezcla, se saca y se bate dentro del el aceite de manera tal de que se suelte. No se tiene que cubrir todo el molde. La razón es para que pueda salir. Después se saca, se le quita la grasa, se baña con azúcar y canela y te lo comes. Obviamente, al morderlo se te deshace porque es muy delgadito. Es otro tipo de buñuelos, tanto el de rodilla como el de molde. El que sigue, por favor. Ahora tenemos otra, las galletas de jengibre. Esta es algo que apenas está surgiendo en México como una tradición o costumbre, tanto las galletas de jengibre, las cuales fueron los primeros elaborados en Europa por monjes del norte de Europa durante el siglo XI, durante las cruzadas. Y en México se está tomando esta tradición. Ya te venden las galletas hechas de jengibre en cajas junto con la casa para que tú la vayas armando con el azúcar para que lo vayas uniendo y que vayas utilizándola. Se cree que se atribuye a la reina Isabel I de Inglaterra estas galletas de jengibre con figuras humanas y ella se las ofrecía a los invitados. Después, en las ferias populares, se hizo en Francia y en Alemania. Pero a un lado de nuestras galletas de jengibre, y hay historias sobre la galleta de jengibre, de que se le escapó a una viejecita, la viejecita se la quería comer, se salió corriendo la galleta de jengibre, encontró a un conejo, el conejo dijo, te quiero comer, ella dijo no, se lo encontró a la galleta de jengibre un pato, dijo, no, te quiero comer, no, se siguió adelante y entonces se encontró a el lobo, a un zorro, y el zorro le dijo, súbete a mi cola, y entonces así era zorro. Y entonces le dijo, pues no te van a alcanzar, yo voy a correr. Siguió avanzando, hasta que le dijo él, no, súbete a mi lomo, súbete a mi cabeza, y cuando estaba en la cabeza se volteó, y el que salió ganón fue el zorro que se comió a la galleta de jengibre. Pero también tenemos otra cosa interesante que también está de moda aquí ya en México, es justamente cuando hacen estos famosos bastones, estos bastones que son para decorar en los árboles y que a la gente y sobre todo a los niños se les da. Y fue en el centro de Europa durante el siglo XVIII, son de menta, sobre todo tienen este sabor a menta y se llama candy cane. Y en el siglo XIX y en el siglo XX empezaron. Surgió en Estados Unidos, luego se viene aquí a México y ya. Posteriormente tenemos que este caramelo necesitaba ser doblado, pero resulta que era demasiado caliente el caramelo y entonces inventaron una máquina. Simboliza la Navidad por el color rojo y se le pone este aspecto característico de bastón porque representa también a Sinterklaas, que es Santa Claus, Nicolás de Bari, y que él los va a repartir. La siguiente, por favor. Aquí están las casas de jengibre, que es una moda que empiezan ahorita que están los niños queriendo hacer cosas. Dicen, ay, mamá, quiero hacer una casita de jengibre. Se le pone esta azúcar para unir, se le ponen gomitas, se le ponen lunetas, se le ponen muchas cosas y hasta hay concursos para galletas de jengibre y las venden en cajas para que los niños se las lleven. Pasándonos ya a otra cosa, me podemos dar a la que sigue. Bueno, pues está la cena navideña. Hice una encuesta de lo que la mayoría de la gente come. La mayoría de la gente come es la rosca, no es cierto, los romeritos. Aquí se mezcla los quelites prehispánicos, que el romerito es un quelite, el quelite significa hierba, y con camarones, con papas, que es un producto peruano, y entonces así se va a ir colocando con el mole. Chile con
camarones con quelites, con el famoso guajolote, que es de la época prehispánica ya existía el guajolote, pero que va a ser una aportación de México a España y después lo van a tomar ellos. Es importante mencionar que esta es una de las tantas gastronomías que se toman en México, que en México lo da y le llaman pavo real, le llaman pavo porque parecía un animal grande, enorme, muy parecido a los que ellos tenían, pero el nombre real es el guajolote, que come pastas, comen diferentes cosas. Le podemos dar a la que sigue. Hablar de la gastronomía es hablar de 20,000 cosas. Y dentro de estas tenemos las 12 uvas. Y ya lo mencionó hace un rato Héctor, en donde nos hablan de las 12 deseos de Navidad, de los excesos que se tenían, de las uvas que no se habían dado dentro de los viñedos, no se habían comido y entonces se las daban a las personas diciendo que eran los 12 deseos. También tenemos, la siguiente por favor, los 3 Reyes Magos. Y dentro de los 3 Reyes Magos está justamente una tradición que a mí me parece de las más importantes, que es justamente la rosca de Reyes, que es un elemento circular o en forma elíptica porque es la forma perfecta, es el círculo la manera perfecta. Y justamente los 3 Reyes Magos representan que se ponía una pequeña haba y que esa haba te iba a dar la suerte. Si te tocaba el haba o esta fruta o esta pequeña semilla te iba a dar suerte. Con el paso del tiempo se colocó una escultura hecha en cerámica de el Niño Dios. La gente tiene un error al decir, me saqué el muñequito. No es el muñequito, es la bendición que el día 6 de enero te dan para partir la rosca entre todos tus amigos. Y entonces sacas al Niño Dios y es una gran bendición. En la calle de Roldán se tiene la costumbre de que si sacas al Niño Dios, cada una de las mujeres en nuestras familias deben de tener un Niño Dios para ser cuidado y arropado, que vayan a la calle de Roldán para que lo vistan. Y se supone que se hace el día 6 este arrullo del Niño Dios, que normalmente en algunos lugares los hacen del 25 al 6 de enero, del 25 de diciembre al 6 de enero, pero dentro de la rosca de Reyes, al cortarlo, te sacas al Niño Dios. La idea aquí también es que cuando uno termina y corta, se supone que tú tienes, si te ganaste al Niño Dios, tienes que celebrar el Día de la Candelaria. La Candelaria representa la luz que te llegó a ti porque te iluminó el camino justamente el niño Jesús. Entonces tienes que hacer una reunión en donde vas a dar tamales. Una costumbre que no es muy arraigada desde el punto de vista gastronómico es cuando tú invitas a las personas, colocas platos en la mesa, determinas a cada una y entonces les das este corazón. Este corazón, un corazón con el protector que va a ser tu ángel guardián, un santo y demás. Y esta es una costumbre que casi nadie sabe y bueno, pues ya les estaremos contando más. Espero, si gustan darle a la última, es la rosca con el chocolate, el molinillo, el Niño Dios, la que sigue, y los tamales, que serán el día de la Candelaria, que es la luz de Dios en tu vida. Y la última, pues yo les deseo, gracias 2020, bienvenido 2021. Salud, armonía y unión familiar. Gracias. Pues muchas gracias, Lili. Todo muy rico. Yo creo que en estas fechas, pues ahora sí que las amas de casa y a quienes les gusta cocinar, pues se esmeran por tener los mejores platillos. Claro que sí. Y ahora, pues bueno, vamos a pasar con la presentación o el tema que Edith nos tiene preparado, lo cual pues nos va a hablar de cómo se vivían estas tradiciones en el siglo XIX. Vamos a ver cuáles conservamos aún en la actualidad y
cómo la sociedad de esta época vivía estas fechas, cómo habían asimilado ya pues todo lo que ya nos platicaron desde el día de ayer. Pasaron más de 200 años para que, pues bueno, todas estas tradiciones tuvieran pues ya un arraigo. Vamos a ver cómo en el siglo XIX pues la sociedad las asimiló y las vivía. Edith, todo tuyo. Bueno, buenas tardes. Vamos a platicar el día de hoy sobre la Navidad en la Ciudad de México en el siglo XIX a través de los cronistas y la prensa. En nuestra ciudad, al igual que en todo el país y que en todo el mundo, las fiestas navideñas se esperan con mucha emoción. Básicamente se realizaban en el siglo XIX una serie de actividades que algunas todavía se realizan afortunadamente, otras no. Pero también en estas fiestas, durante estas fiestas navideñas, se tenían ciertas costumbres que tenían que ver precisamente con la vida política de nuestro país. Ahorita las vamos a ver. Básicamente, desde el mes de noviembre de cada año, se empezaban a presentar en los diversos teatros de la ciudad una serie de obras con ambiente navideño. Una de las más famosas fue la que se llamó La tarde de Nochebuena, de un autor español apellidado Larrea. Decían que era una obra llena de chispeantes equívocos, de agudas afirmaciones y de finísima sal. Entonces, en aquellos años, las personas elegantes acudían con sus carruajes que los llevaban precisamente a estos teatros que estaban todavía algunos iluminados con velas, que tenían el peligro de que se incendiaran, pero la gente acudía gustosa a ver estos espectáculos. Curiosamente, vemos nosotros que varios días antes de que empezaran las posadas, las señoritas de sociedad, las niñas ricas, acudían a diversos establecimientos a comprar sus vestidos que iban a lucir precisamente en las posadas y en la cena de Nochebuena. Uno de los grandes establecimientos de ropa de aquellos años era la tienda que se llamaba La Sorpresa y Primavera Unidas y que se encontraba en la calle de Plateros, en la elegantísima calle de Plateros, esquina con Palma, que básicamente iban las señoritas, compraban sus vestidos, compraban los adornos que llevaban sus vestidos y algunas, otras más, iban con las modistas que les preparaban precisamente sus ajuares para asistir a las fiestas. Pero no todos podían asistir o acudir a comprar trajes a estos lugares, sino que había unos personajes que se llamaban los pollos. ¿Quién los llama así? José de Cuéllar. José de Cuéllar fue uno de los escritores más prolíficos del siglo XIX y él habla acerca de los pollos. Los pollos eran los jóvenes de sociedad que vivían, nos dice el autor, entre la inmoralidad y las malas costumbres. Solo pensaban en su persona, en el amor y buscaban la manera de conseguir un frac, una corbata, unos zapatos decentes para poder acudir sin ser invitados a las posadas y bailes de postín. Entonces vemos en la imagen estos personajes que están remendando sus pantalones y que llevan solamente la pechera de la camisa. No llevan lo demás de la camisa porque obviamente no tenían para comprar una camisa, pero en apariencia andaban básicamente muy bien vestidos. Por otro lado, tenemos al famoso geógrafo e historiador y cronista Antonio García Cubas. Antonio García Cubas es famoso precisamente porque escribió un libro entrañable que se llama El libro de mis recuerdos. En este libro, básicamente, él habla acerca de que en la última noche de las posadas, es decir, el día 24, se acostumbraba a hacer el arrullo del niño o la acostada del niño. Básicamente, todos
sabemos que los nacimientos mexicanos son preciosos, pero el autor habla de que había dos tipos de nacimientos. Un tipo de nacimientos donde las personas de ciertas posibilidades económicas compraban figuras muy armoniosas, de tamaños similares, como un nacimiento que en nuestros días es famosísimo, que es el nacimiento de las palomas. Pero este nacimiento de las palomas es heredero de aquellos nacimientos del siglo XIX, es un nacimiento hecho en cera maravilloso. Mientras que las clases populares hacían sus nacimientos con figuras de diferentes materiales también, pero que no llevaban un cierto orden según la tradición de los belenes. Vemos nosotros cómo se utilizaban plantas y animales que obviamente en la tierra donde nació Jesucristo pues no existían. Vemos por ejemplo a los 3 Reyes Magos acompañados de una mujer vestida a la usanza mexicana con una canasta, o vemos a un pastor de origen pues del oriente cargando un guajolote. También en los nacimientos mexicanos se podían ver a estas señoras haciendo tortillas o haciendo diferentes actividades. Y otra cosa muy común es que muchas veces el pastor era más pequeño que el borrego y la casa del pastor era más pequeña que el pastor. O sea, no tenían de alguna manera una unidad en cuanto al tamaño. Los espejos rotos se guardaban durante todo el año para que en la época navideña se utilizaran precisamente como si fuera un espejo de agua, si se encontraban por ahí una piedra de tezontle, esta piedra de tezontle podía servir como una montaña y básicamente así eran los nacimientos populares en el siglo XIX, que curiosamente todavía tienen estas características. Ahora, ¿qué pasa con el árbol de Navidad? Ya nos han platicado nuestros compañeros que el árbol de Navidad tiene un origen precisamente europeo. Básicamente, los árboles de Navidad pues tienen su origen en algunos de los ritos paganos antes del cristianismo y después, ya en el siglo XV, con pues una serie de cambios importantes, se empiezan a utilizar en los hogares alemanes. A estos árboles de Navidad se les colocan adornos de diferentes tipos, que pueden ser de papel, galletas inclusive, y estos árboles de Navidad van a pasar a Inglaterra y de Inglaterra se van a difundir a todo el mundo. Curiosamente vemos que los adornos navideños alemanes eran delicados, eran muy costosos y se dice que a México el árbol de Navidad lo trajo Maximiliano de Habsburgo, pero se han hecho una serie de estudios y se ha descubierto que los árboles de Navidad los empezaron a utilizar las familias alemanas que estaban asentadas en nuestro país desde una década antes de la llegada de Maximiliano. Entonces, los árboles de Navidad pues son anteriores a la llegada de este gobernante a México. Vemos nosotros cómo los árboles de Navidad en ocasiones, pues la gente no los aceptaba mucho, sobre todo a partir de los años de 1870, pero ya fíjense ustedes que con el paso del tiempo las personas los empezaron a aceptar y vemos nosotros cómo, por ejemplo, en la dulcería francesa BH de Verdun, que estaba precisamente en la calle del Espíritu Santo, se vendían adornos para los árboles de Navidad, además de fantasías para los aguinaldos de Noel y de Año Nuevo. Estos maravillosos dulces de los que nos ha contado Liliana, dulces deliciosos, dulces preciosos, eran precisamente de los que se vendían en este tipo de establecimientos. Y vemos cómo precisamente pues en los periódicos se empezaron a narrar, a hacer crónicas precisamente sobre lo que eran los árboles de Navidad. Por ejemplo, en 1898 se celebró en el Hogar de Jóvenes Trabajadores una fiesta
donde la atracción principal fue colocar un árbol de Navidad y que todos los participantes lo adornaran. Se decía, por ejemplo, en el centro del salón se elevaba un pino artísticamente adornado. Junto a él, una gran mesa totalmente cubierta de exquisitas golosinas. En el fondo y hacia la derecha, un nacimiento muy bien dispuesto. Obviamente la tradición del nacimiento no desapareció. También, por ejemplo, en el año de 1900, los vecinos de la colonia Santa María la Ribera colocaron en el centro del parque, donde ahora se encuentra el kiosco Morisco, un gran árbol de Navidad con muchos regalos que fueron repartidos entre los niños que asistieron a este evento. Y bueno, vemos nosotros cómo la Navidad en la Ciudad de México a lo largo del tiempo se celebró de diferentes maneras. El notable cronista y notable escritor Manuel Gutiérrez Nájera hace una narración maravillosa de lo que pasaba la noche de Navidad en la Ciudad de México. El autor nos dice: he salido a pasear un rato por las calles y en todas partes el fresco olor a lama, el bullicio de las plazas y la laraca me hablan de la Nochebuena. Las barracas esparcidas en lo que fue la Plaza del Volador están más animadas que nunca. A cada lado paso, tropiezo con las hémilas humanas cargadas de canastones, por cuyas orillas asoman los brazos de una rama de cedro o las hebras de leno. Esta es una fiesta del hogar, la fiesta del abuelo, la fiesta de la esposa y la fiesta de los hijos. Y bueno, él obviamente hace pues una descripción muy detallada de lo que significaba esta fiesta. Por otro lado, ¿qué hacía la gente? Bueno, después de ir y hacer algunas compras, comprar los aguinaldos, etcétera, etcétera, llegaban las personas a arrullar al niño. Arrullaban al niño Jesús, lo colocaban en el nacimiento y posteriormente asistían a las misas de gallo. Estas misas de gallo, los lugares más concurridos eran, por ejemplo, la iglesia de la Profesa, la iglesia de Jesús Nazareno, la Colegiata de Guadalupe, la iglesia de Los Ángeles, y la gente iba a las misas de gallo. Posteriormente empezaba la cena. Guillermo Prieto, en Memorias de mis tiempos, habla precisamente de la maravillosa cena navideña, que ya nos platicó Liliana, las delicias con las que la gente se deleitaba ese día. Por ejemplo, una de estas delicias era, pues, el pavo, los chiles en nogada y una ensalada maravillosa, que era precisamente la ensalada de Nochebuena. La ensalada de Nochebuena llevaba por aquellos años muchos ingredientes. Llevaba sal, aceite, vinagre, azúcar, cebolla picada, betabel, zanahoria, rábanos, jícamas, plátanos, cacahuates, pasas, almendras, granada, tiras de aguacate, rebanadas de perón, manzana, plátano guineo y aceitunas. Todo bien incorporado y sazonado al gusto, también con rabanitos, confites y rebanadas de naranja. Esta ensalada de Nochebuena, aparte de ser deliciosa, las personas decían que el gabinete del general Porfirio Díaz era como una ensalada de Nochebuena. ¿Por qué? Porque en su gabinete tenía personas del bando conservador, del bando liberal, personas que habían pertenecido al grupo lerdista, al grupo juarista, y así en los periódicos de aquellos años veías una noticia política y de repente aparecía la palabra o las palabras ensalada de Nochebuena, y era una forma divertida y jocosa de llamar a estos políticos. Por otro lado, vemos nosotros que las personas humildes, las personas no tan afortunadas por la fortuna, precisamente, ¿qué era lo que comían? Bueno, ellos comían mole verde, enchiladas y pato cocido. Estas delicias eran
pues lo que consumía la gente del pueblo. Pero fíjense ustedes que el señor Manuel Rivera y Cambas decía que durante las posadas y la cena navideña corría en ríos gigantescos el anís, el aguardiente catalán, el pulque blanco, el pulque compuesto, la sangría, etcétera. Aquí no importaba la clase social, todo mundo celebraba estas fiestas bebiendo de manera exagerada. Y el autor Rivera Cambas decía que las costumbres de antaño daban paso ¿a qué? A la frivolidad. Después de la cena, ¿qué hacían las personas? ¿Qué hacían las personas después de haber degustado una deliciosa comida? Corrían gallo. ¿Qué es esto? Las personas salían a las calles a bailar, a cantar, a hacer travesuras en las calles. Por ejemplo, esa costumbre de tocar en las puertas y salir corriendo, pues en el siglo XIX no lo hacían los niños, eran las personas adultas que de alguna u otra manera se andaban divirtiendo. Todo esto de correr gallo, pues duraba precisamente toda la noche y un autor muy famoso decía: a las 6 de la mañana, las calles y las iglesias eran un paseo. Solo que aquellas flores, es decir, las señoritas que la noche anterior lucían preciosamente arregladas, que la noche anterior veíamos lozanas y frondosas exhalando su embriagador aroma, estaban ahora mustias y marchitas. El cierzo de la desvelada les había quitado sus colores. Apenas la mano de gato a medio caer nos ocultaba la huella del insomnio y del cansancio. Entonces, estas señoritas que habían preparado con mucha anterioridad sus vestidos, después de correr gallo, estaban en unas condiciones bastante especiales. Y fíjense ustedes que hubo un periodista, y esto es una de las costumbres navideñas que desgraciadamente, bueno, pues ya se perdieron, el señor Manuel Caballero. Manuel Caballero fue un periodista que trabajó en muchos periódicos. Uno de ellos fue La Patria. En La Patria, el 25 de diciembre de 1880, publicó un artículo con una serie de ilustraciones que decía El árbol de Nochebuena. Ahí vemos en esta imagen el árbol de Nochebuena de este periódico, donde vemos colgados no adornos, sino peines, cepillos, relojes, tijeras, gorros de militar, etcétera. Invitaba a políticos, a periodistas y a diferentes personas de la sociedad a que asistieran a la calle de Escalerillas número 7 a recoger su aguinaldo. Pero no crean ustedes que ese aguinaldo iban a ser estos dulces maravillosos que vimos hace un momento, deliciosos, no. El aguinaldo era una publicación que se había hecho, donde precisamente vemos los nombres de diferentes personajes con algunos símbolos. Vemos por ahí un burro, vemos por ahí un mundo llorando, vemos por ahí un cangrejo. Era una forma burlona de darles su aguinaldo. Y por ejemplo, al señor Porfirio Díaz le decía, un buquecito ya con viento en popa, para que vaya a hacer su viaje a Europa. Fíjense ustedes cómo desde 1880 ya se publicaba que don Porfirio se iba a ir precisamente a Europa en un barco, cosa que sucedió hasta 1911. Por otro lado, está un versito dedicado a Genaro Raigosa. ¿Quién era este personaje? Pues nada menos que el consuegro de don Porfirio. Y decían que lo único que le habían dado era ese pequeño trofeo, para que quería más si tenía pues una relación importante con el poder en aquellos años. Y también hablamos del señor Lerdo de Tejada. El señor Sebastián Lerdo de Tejada había tenido que salir del país después de que don Porfirio Díaz derrotó a sus ejércitos en la famosa batalla de Tecuac. Y a don Lerdo de Tejada le decían, para don Sebastián es la latita de mariscos y un pomo de éter fosforado. ¿Por qué decían esto? Porque dicen las malas lenguas que el señor Lerdo de Tejada era muy afecto a las bebidas espirituosas.
y concluía su versito. No dirá que por ausente lo olvidamos, a pesar de que ya habían pasado 4 años de que el señor Lerdo de Tejada no se encontraba en México, pues todavía seguía siendo recordado por los periodistas. Y bueno, pues muchas gracias. Espero que les hayan gustado estos recuerdos del siglo XIX. Pues muy interesante, Edith, cómo también se mezcla con los temas políticos, ¿no? Y aquí vemos pues justamente cómo cada estrato de la sociedad pues tiene una participación importante y cómo cambian a lo mejor la forma en que se celebran. Y muy bien, para continuar con nuestra sesión del día de hoy, tenemos a Alejandro Manjarres, que también nos va a hablar acerca de la Navidad, pero él a partir de la literatura. Vamos a ver, porque me parece también muy interesante este tema, cómo es que en el siglo XIX se retratan precisamente estos festejos a partir de la literatura. Alejandro, te dejamos el micrófono. Sí, hola a todos. Bueno, efectivamente, ya Edith y todos mis demás camaradas, pues dieron gran parte de lo que yo voy a exponer. Y yo hablo desde la literatura, es decir, desde la literatura de ficción, porque no nada más es la novela, sino que también es el cuento, ¿no? Y a diferencia de la crónica, que pues es más que nada dar datos, dar noticias, como ya lo expuso Edith, el novelista tiene la licencia de meter sus propias ideologías, sus propios pensamientos, y una simbología, ¿no? No por nada la literatura es un arte, ¿no? Es una de las 7 artes. Y en este caso, en el siglo XIX, la novela pues empieza a nacer, ¿no? La primera novela es El Periquillo Sarmiento de José Joaquín Fernández de Lizardi, con él empieza la novela, aunque estéticamente la novela empieza con Ignacio Manuel Altamirano, es decir, un indígena letrado, ¿no? Y pues yo voy a tratar básicamente de varias novelas, de 5 novelas y de 3 autores, ¿no? Y para los autores, para hablar de los autores, se tiene que decir, pues brevemente su biografía, porque en base a lo que ellos vivieron, así piensan y por lo tanto esto reflejan en sus obras, ¿no? Entonces comenzamos con Ignacio Manuel Altamirano, dándole un orden cronológico en la escenografía de las novelas que tratan sobre la Navidad. Ignacio Manuel Altamirano, bueno, pues es como ya dije, un indígena letrado que nace en el Estado de México y es el padre de la novela como tal, ¿no? Ya como conformada, como dije, conformada ya estéticamente, ¿no? Porque Fernández de Lizardi pues hace una prosa pues más que nada periodística, ¿no? Él mismo era periodista y su periódico más importante pues era El Pensador Mexicano, que lo toma como seudónimo. Entonces ya la novela conformada, como les decía, pues empieza con Ignacio Manuel Altamirano, que él trata de hacer, o más bien sí lleva a cabo, la literatura nacional, ¿no? Y la temática es precisamente esta, la literatura de corte nacionalista o de corte folclórico. Y las novelas que vamos a tratar es Navidad en las montañas, ¿no? Ya desde el título comenzamos a meternos en este asunto de la Navidad, ¿no? Bueno, ¿de qué trata Navidad en las montañas? ¿O en qué contexto histórico se desarrolla? Bueno, se desarrolla en la famosa Guerra de Reforma entre liberales y conservadores, cuando desconocen a la Constitución de 1857, los conservadores liderados por Félix Zuluaga, y en donde hay 2 presidentes, Zuluaga y Benito Juárez, ¿no? Pero bueno, para no adentrarnos tanto en la historia, pues hay una guerra entre estos 2 bandos
y pues ya sabemos qué es lo que pasa. Ganan los liberales, pero en el Inter pues hay muchas batallas, ¿no? Y precisamente la temática o el argumento de Navidad en las montañas trata sobre un militar de rango mediano que pues después de una campaña se le ordena pasar por un determinado pueblo para buscar pertrechos y descansar, y posteriormente pues es mandado a otro lado. Y este pueblo, pues Altamirano no dice cuál es específicamente este pueblo, sino que nada más dice que es un pueblo pintoresco en las montañas y que tiene muy pocos recursos naturales, ¿no? Por lo mismo de que está muy alejado, muy alto en la altitud, valga la redundancia. Y pues se encuentra en el camino a unos viajeros que van precisamente para allá, y uno de ellos es un sacerdote. Y bueno, pues hay que recordar que la religión tiene mucho que ver entre liberales y conservadores. La religión siempre va a estar del lado conservador. Y bueno, comienza a platicar con este sacerdote y descubre que es un sacerdote con que lleva a cabo el cristianismo primitivo, ¿no? Lo que más adelante, especialmente en el siglo XX, se va a llamar la teología de la liberación, ¿no? Entonces este sacerdote pues les enseña muchos oficios a este pueblo, y por lo tanto pues crece económicamente, y sus habitantes también, ¿no? Y bueno, se hace muy amigo de él. Y esto sucede precisamente un 24 de diciembre, es decir, en una Nochebuena para amanecer Navidad. Y este militar, pues antes de llegar, recuerda su infancia en cómo era la Navidad y cómo están todas estas costumbres que ya narraron mis compañeros, pues son retratadas en el pensamiento, en el recuerdo de este militar, ¿no? Y pues se hace amigo de él y descubre pues muchas cosas buenas que tiene, ¿no? Y entonces le dice que pues él no cobra las misas, ni los casamientos, ni las primeras comuniones, y pues es un sacerdote muy progresista, ¿no? Y entonces él comienza a reconciliarse con la religión, ¿no? Porque pues él era un hereje, aunque era cristiano, pero pues no estaba de acuerdo sobre todo con el alto clero, ¿no? Y pues hace las paces con la religión, digámoslo así. Y entonces es aquí donde comienza la fiesta de Nochebuena, la fiesta de Navidad, ¿no? En donde conoce a otros personajes que coincidentemente le cuentan sus historias, y todo sucede años atrás, todo sucede en las Navidades, ¿no? Por ejemplo, hay un maestro de escuela en donde le dice que pues él, por tener ideas más progresistas, más liberales, el pueblo lo iba a linchar por mandato del antiguo cura, ¿no? Y bueno, finalmente lo salva este sacerdote progresista. Y también pues descubre de un joven que hay una historia de amor, un joven que se convierte en vago, que se convierte en malviviente, que se convierte pues en un calavera, ¿no? Que es otro término ya propio de finales del siglo XIX, principios del XX, y bueno, lo toma la leva y se lo lleva a la guerra, ¿no? Y posteriormente él se regenera y pues vuelve a la vida social, ¿no? También pues entre ellos, entre todos estos personajes, hay una reconciliación, ¿no? Y las costumbres navideñas, pues es las letanías, ¿no? Muy características, es un pueblo alejado. También están los villancicos antiguos traídos de España, porque o sacerdote progresista, pues es español. Y entonces estos villancicos muy tradicionales, la cena de Navidad, los romeritos, que ya los narraron Liliana, los romeritos, el pescado bacalao, etcétera.
y pues los adornos de Navidad, ¿no? Entonces, finalmente, después de hacer toda esta descripción navideña, pues Altamirano hace un análisis literario, ¿no? Hace un análisis de una moraleja, ¿no? En donde la reconciliación es entre los dos bandos, liberales y conservadores, junto con la Iglesia, pero también la parte de la educación representado por el maestro de escuela y por la juventud, ¿no? De este joven que se regenera y que es reclutado por la leva, ¿no? Todas estas costumbres, les digo, son de un pueblo muy tradicional. La siguiente novela o el siguiente autor es José Tomás de Cuéllar, que ya lo mencionó Edith, ¿no? Y él es un niño héroe, ¿no? Un niño héroe que logró sobrevivir, ¿no? En el asedio de los Estados Unidos al castillo de Chapultepec el 13 de septiembre de 1847. Y no nada más él, sino que también, por ejemplo, Miguel Miramón, también es otro niño héroe que no muere, otro grabador que se llama Juan Hernández. Y bueno, José Tomás de Cuéllar, pues es un militar y posteriormente deja la milicia y se dedica a escribir, pero él es muy polifacético, no nada más es literato, sino que también es pintor, también es fotógrafo, que estaban haciendo la fotografía en este tiempo. Y bueno, hay dos obras de ficción que tratan sobre la Navidad de José Tomás de Cuéllar. Él es muy prolífico, un literato muy prolífico, ¿no? Que publica una colección de novelas y de cuentos llamados La Linterna Mágica durante el Porfiriato, por ahí de 1889-1890. Y dos de estas obras es Chucho el Ninfo, la historia de Chucho el Ninfo, y La Nochebuena, ¿no? La historia de Chucho el Ninfo, ya lo dijo Edith, pues trata sobre un joven, pues un joven bastardo, ¿no? Que su madre tiene un amorío ahí con un hacendado, rubio, alto, muy bien parecido, y pues lo mima mucho, ¿no? Lo echa a perder, ¿no? Y pues se convierte posteriormente en un pollo, ¿no? Ya vimos qué características tienen los pollos. Yo agregaría lo que dijo Edith, que los pollos es lo equivalente ahora a los famosos ninis, ¿no? Que pues no se dedican a nada, sino que nada más a la pura diversión, ¿no? Entonces, Chucho el Ninfo, durante su infancia, pues hay una posada, ¿no? Que ese es el tema a tratar, en donde su madre, llamada Elena, pues le toca organizar en las famosas tandas de las posadas, que son 9, le toca a ella organizar las posadas, y pues ahí vemos las costumbres de la época, ¿no? Las costumbres de la época de la clase baja o de la clase media baja o baja, porque pues ella es una mujer del pueblo, muy, muy guapa, pero una mujer del pueblo, que les digo, la seduce su patrón, un hacendado, y pues tiene un pretendiente llamado Pérez, pero también tiene otro pretendiente que es el general Aguado, ¿no? Fernández Aguado. Y aquí vemos pues cómo se hacen también las letanías cuando es Navidad, cómo se hacen los villancicos, y conforme va pasando el número de posadas, como que se va apagando la tradición, ¿no? Se va ya a las juergas, ¿no? Se va a la diversión, al puro baile, ¿no? Y vemos cómo las vecinas pues adornan las calles o la vecindad con farolitos, cómo les dan la famosa colación a los niños, cómo se lleva a cabo el peregrinaje, ¿no? de la Virgen con San José, etcétera, etcétera. Y finalmente pues termina, eso es un capítulo entero que lo destina a las costumbres navideñas o a la posada navideña, ¿no?
Y finalmente, pues, ¿qué moraleja pone aquí José Tomás de Cuéllar? Pues el abandono de la tradición y la modernidad, ¿no? Y también un cambio o un enfrentamiento, ¿no? Entre lo pasado con lo presente, ¿no? Lo pasado, pues, es Helena, la madre de Chucho el Ninfo, y el presente es los militares, ¿no? Que cuando llegan los militares a las posadas, se comienza a distorsionar, ¿no? Se comienza a ver este cambio de mentalidad extranjera, ¿no? Extranjerizante, que como dijo Alfonso, pues la Navidad en los países nórdicos, pues es más que nada de juerga, de borrachera, y en los países mediterráneos o los países latinos, pues es más de religión, ¿no? Y la otra novela de José Tomás de Cuéllar, La Nochebuena, que también tiene una temática navideña, pues nos habla de pues una meretriz, ¿no? Pues una mujer de la mala vida que pues es como que adoptada o se convierte en concubina de un general, ¿no? De un general que pues le pone casa chica, ¿no? Y ella comienza a organizar las posadas, ¿no? Él es casado, tiene a sus hijos. ¿Y qué personajes también intervienen aquí? Bueno, pues intervienen unos diputados que el general también invita a las vecinas de un empleado, un burócrata de la Secretaría de Hacienda. Y bueno, pues aquí, a diferencia de Chucho el Ninfo, no existe ya esta tradición religiosa de las letanías, de los villancicos, de arrullar al niño, sino que es pura fiesta, ¿no? Pero eso sí, hay una piñata, ¿no? Para romper la piñata, y pues es una de las costumbres que salen a relucir en esta novela, ¿no? Finalmente, ¿en qué termina? Bueno, en que pues esta mujer muy bella llamada, no recuerdo ahorita el nombre, Julia, que les digo, pues es de la vida galante, comienza a coquetear con todo mundo, principalmente con los diputados, o uno de los diputados. Resulta que el general pues reta a duelo a este diputado con el que está coqueteando su concubina. Se van a los llanos de la colonia de los arquitectos, que ahora, si no me equivoco, es la colonia San Rafael, y pues ahí se dan su duelo, ¿no? Pero finalmente pues no sucede así, porque llega uno de los sirvientes y le dice que su mujer está coqueteando con el sirviente del general, ¿no? Que eso le dicen como pagador, ¿no? Que es como, pues sí, su mano derecha o su secretario, que se lo representa como pues un personaje del pueblo, ¿no? Un personaje de varias mezclas raciales, pero con rasgos negroides, y le dicen que pues ya está coqueteando con este personaje, ¿no? Que es identificado como el chino, ¿no? Entonces pues ellos dos se agarran a reír, se hacen las paces, y pues dejan ahí a Helena con su famosa fiesta y su posada, ¿no? Finalmente, pues rompen la piñata en la figura de un general, ¿no? Que esta costumbre, como dijo Julieta, lo que representan las piñatas, los 7 pecados capitales, pero yo le agregaría que en el siglo XIX, o entre el XVIII y el XIX, esta costumbre se seculariza, ¿no? En el sentido de que en las piñatas pues ya las vestían o hacían figuras de personajes negativos, ¿no? Sobre todo políticos corruptos, ¿no? Por ejemplo, de Antonio López de Santana, pues casi siempre se hacían piñatas con su figura de él, y pues le pegaban, ¿no? Representando que pues lo repudiaban, ¿no? Y bueno, pues no nada más los gobernantes, sino también otro tipo podían ser usureros, por ejemplo, ¿no? Y entonces rompen la piñata y esto de representar el repudio a través de la piñata, pues lo teorizó muy bien un historiador estadounidense que se llama James Scott, que escribió un libro
llamado Los Dominados y el arte de la resistencia, que más o menos trata sobre los indígenas, como, y también tiene uno que ver con la Navidad, si nos vamos al Niñopa de Xochimilco, en donde, si no me equivoco, hicieron un estudio y encontraron adentro de la pasta de caña, pues como códices, ¿no? Y bueno, pues no estaban adorando al niño Dios, sino que estaban adorando a sus dioses, ¿no? Entonces esto mismo pasa con las piñatas, ¿no? Que no, con el pretexto de la tradición, pues estaban repudiando a un personaje pues negativo, ¿no? Y bueno, pues ¿cuál es la moraleja que da José Tomás de Cuéllar con la Nochebuena? Pues desde mi punto de vista es pues la corrupción, ¿no? La representada por Elena, ¿no? Por esta mujer de la vida fácil, que pues coquetea con todo mundo y está a la expensa de que todo mundo les enamore de ella, ¿no? En primer lugar, el sector militar, el sector gubernamental representado por los diputados, ¿no? El sector de la burocracia representado por el burócrata empleado de Hacienda y finalmente por el pueblo, ¿no? Que es representado por el famoso chino, ¿no? Y finalmente José López Portillo y Rojas hace una novela llamada Fuertes y Débiles, que su ambiente está ambientada entre el porfiriato, finales del porfiriato e inicios de la revolución. ¿Y quién fue José López Portillo y Rojas? Bueno, pues yo creo que a todos les suena, ¿no? O al menos los que tenemos una cierta edad, pues sabemos que fue un expresidente de México, ¿no? Pero José López Portillo y Rojas es el abuelo del expresidente, ¿no? José López Portillo y Pacheco, él es el expresidente, ¿no? Y que a su vez tuvo un hijo llamado José López Portillo y Weber, que es el padre del expresidente. Entonces, José López Portillo y Rojas, pues pertenece a la clase pudiente desde generaciones, ¿no? Él, pues también es abogado, pero también es literato, fue diputado del estado de Jalisco, él era de ahí, y también fue gobernador antes de que entrara Victoriano Huerta, ¿no? Y cuando entra Victoriano Huerta al poder, lo nombra secretario de Relaciones Exteriores, ¿no? Entonces imagínense, pues, qué mentalidad tiene, ¿no? Muy conservadora, ¿no? Pero a la vez también es como que un conservador con rostro humano, ¿no? Digamos así, como un porfiriano con rostro humano, ¿no? Porque en su novela Fuertes y Débiles, pues trata sobre un joven, bueno, ya ni tan joven, 36, 37 años, un hacendado, que pues es parte de una familia también de generaciones aristocráticas, que pues él les paga bien a sus trabajadores, ¿no? Tiene pues estos trabajadores lo quieren, ¿no? Y pues durante la revolución, pues él se pone como que pues a la ofensiva porque pues no deja de ser un conservador, ¿no? Y entonces, ¿qué tiene que ver Fuertes y Débiles con la Navidad? Bueno, resulta que Juan Nepomuceno Bolaños, que así se llama este joven, pues tiene dos círculos sociales, ¿no? La primera, pues, es su familia, ¿no? Que es muy conservadora, y su círculo de amistades, ¿no? Como conservadora que es su familia, pues lleva a cabo todos estos rituales de Navidad, el nacimiento, los villancicos, las letanías, todo ellos viven en Santa María la Ribera, tienen todas estas costumbres pues muy arraigadas, ¿no? A diferencia de su novia, que es Clara Montalvo, que pues tiene sus amigos que hablan francés, que hablan inglés, algunos con rasgos pues muy autóctonos, pero pues así hablan inglés o ya no quieren hablar español,
o tienen nombres extranjeros anglosajones, y ellos llevan a cabo, ¿cómo llevan a cabo la Navidad? ¿Cómo llevan a cabo la Nochebuena? Pues como otra vez les refiero a Alfonso, pura juerga, ¿no? Ya dejan de lado completamente todos estos rituales navideños, ¿no? Y pues las damas, ¿no? O las muchachas, pues escriben en una lista con quiénes van a bailar, ¿no? Y aquí viene a colación, por ejemplo, el corrido de Rosita Alvírez, ¿no? Que creo que lo conocemos, que es que dice que el año de 1900 se sucedió, ¿no? En que pues Rosita era una muchacha muy bonita y que desafió a uno de sus pretendientes, no quiso bailar con él y pues nada más 6 tiros le dio, ¿no? Porque no quiso bailar con él. Bueno, más o menos estas costumbres son reflejadas en Fuertes y Débiles, ¿no? Y pues finalmente, ¿cuál es la moraleja que deja pues José López Portillo y Rojas? Bueno, también la costumbre del círculo conservador rico de José López Portillo y Rojas también sale a colación las famosas series, las lucecitas de colores, bueno, de foquitos, también los llevan a cabo, los ponen en los arbustos de la casa de la mamá del personaje principal, ¿no? Juan Nepomuceno Bolaños, ¿no? Entonces, ¿cuál es la moraleja que deja José López Portillo y Rojas en Fuertes y Débiles? Pues esta transición entre lo viejo y lo nuevo, ¿no? También Altamirano da esta moraleja de lo viejo y lo nuevo en los arreglos del famoso pueblo de Navidad en las Montañas, en donde lo viejo es representado por el heno y lo nuevo es representado por las flores, ¿no? Aunque no dice que no son flores de Nochebuena, pero dice que son flores, son rosas como lo nuevo, lo más allá del tiempo, ¿no? Y bueno, pues finalmente, pues termino mi intervención y pues les agradezco a todos los que nos están viendo, a todos nuestros escuchas, y continuamos con mi compañera Olivia Picasso. Gracias. Muchas gracias, Alejandro. Muy interesante también ver este tipo de festividades, cómo son retratadas a partir de la literatura, ¿no? Y pues bueno, para cerrar ya este conversatorio, estos 2 días de conversatorio, pues tenemos aquí a Olivia Picasso, la cual nos va a platicar y nos va a enseñar unas imágenes padrísimas, que ahorita que las vean les van a encantar, acerca pues de la Navidad en los años 60. Oli. Sí, mi nombre es Olivia y bueno, quiero platicarles cómo llegaba la Navidad a mi casa, a mi barrio, cómo la viví, cómo vi diferentes escenas y diferentes imágenes. Y la Navidad llegaba con unas tarjetitas de Navidad. En realidad, pues llegaba el señor del correo y nos entregaba unos sobres flamantes blancos con sus sellos de correo con el edificio de correo y nos entregaba estas maravillosas imágenes navideñas que ya avisaban, digamos, que iba a llegar un periodo muy anhelado por todos los niños, ¿no? Entonces venían así estas imágenes que pues para los años 60 habían venido, digamos, modificándose, algunas eran muy tradicionales, había una gran cantidad de diseños y destacaban algunas como estas que les estoy presentando aquí. Esta idea de las imágenes pues fue recuperada, fue inventada ya en Inglaterra por Sir Henry Cott, que se le ocurrió en uno de sus momentos pues hacer unas imágenes para sus amigos, pintar algunas imágenes relativas al tema navideño, y bueno, de ahí se volvió muy popular y esta tradición pasó a los Estados Unidos y posteriormente a México. En la década de los 50, 60 y 70, pues eran muy populares en estos lugares y pues llegaban a muchas casas y pues había unas que eran hasta como con diamantina y pues eran objetos muy valiosos. Hoy en mi investigación me doy cuenta de que cuestan ya
que son de colección y que cuestan muchísimo, pero pues en ese momento pues estaban como accesibles a todos. Las personas se mandaban a hacer 50, 20, 100 y las repartían entre sus seres queridos, entre sus amigos, entre sus familiares. Y bueno, pues aquí hay algunos ejemplos de esta tradición. Hay unas que destacaron mucho, estas que fueron hechas por Alejandro Rangel Hidalgo, un colimense muy talentoso que hizo una serie pues, de tarjetas que circularon en UNICEF en los años 60 y que fueron muy importantes. Él tiene un museo en Colima. Y bueno, estos son unos ejemplos de este talentoso artista que hacía representaciones night de este arte. Le decían el pintor de la inocencia, pues ahorita vemos un poco por qué era esta cualidad que tenía este personaje, donde pues utilizaba mucho, las tarjetas tenían mucho el sello nacionalista y entonces también en los trajes se podía ver cómo se recuperaban todos esos elementos. Y bueno, pues les traje estas para que las disfrutaran, como pues era muy delicado su trabajo y pues es un artista muy reconocido. ¿Qué tenían adentro esas imágenes? ¿Qué mensajes nos daban? Pues unos mensajes bien bonitos, ¿no? Por ejemplo, decían, deseo que la Navidad sea tiempo de paz y que el año nuevo los colme de felicidad y prosperidad en compañía de su distinguida familia. Que la Navidad sea época de alegría, de dar y de compartir. Recibe un cariñoso saludo en estas fiestas con mis mejores deseos. Hacemos votos porque esta Navidad y Año Nuevo sea de dicha para ti y para los tuyos. Y a veces traían algunas, digamos, algunas citas bíblicas también. Y bueno, pues era lo que se entregaba y las personas las recibían, las veían con mucho afecto y se las llevaban, pues los que tenían arbolito los ponían cerca del arbolito y la mayoría que tenían nacimiento en ese momento, pues se los ponían en sus nacimientos. Estas tarjetitas pues circulaban, también las personas les regresaban a las personas sus mismas, otras tarjetas y eran como muy populares. Y ya esto nos decía que pues venía la Navidad y que había que prepararse. Hoy pues hay algo parecido, pero pues es como muy simultáneo, más tarde uno abrir el celular y ver el mensajito y en apagarlo, pero estas eran así como muy queridas e incluso se repasaban. Las Navidades mexicanas, como ya nos han comentado todos nuestros compañeros, pues se comprenden con las posadas, con las piñatas, con el aguinaldo, con la acostada del niño Dios y con la cena de la Nochebuena. Para eso, pues se tenía que hacer una serie de preparativos. Se iban a los mercados a traer todo lo necesario, todos los insumos para la fiesta. Y los mercados, bueno, el mercado que era como el más popular donde yo vivía, que vivía en la periferia del centro histórico, pues era el mercado de la Merced, donde muchos visitaban este mercado. Apenas tenía poco, en el 57, que habían metido a todos los comerciantes y era un mercado nuevo, moderno, funcional, obra del arquitecto Enrique del Moral, y vean ustedes en estas imágenes cómo lucía, ¿no? Sin muchos problemas de los que tiene hoy la Merced, era un flamante museo. Ahí se exhibían estas bellezas, que eran las piñatas, y las piñatas pues eran trabajadas muy cuidadosamente, se le ponía papel de China, papel brillante y estos conos, y se utilizaban estas ollas, pero como era la tradición, algunas de las ollas pues también que estaban como cortadas, pues se usaban también para que fuera más rápido que se rompiera la piñata. Algunas de las ollas también las vendían adicionalmente y las siguen vendiendo para los niños que quisieran trabajar esto, y esto pues ahorraba mucho al presupuesto familiar, y muchos niños participaban en el adorno, en adornar, en vestir a la piñata
Y pues la verdad en mi momento nadie sabía bien de qué se trataban los 7 picos ni los pecados, los 7 pecados, sino que pues todos estábamos como muy entusiasmados, era como otra etapa donde los niños se emocionaban mucho y se quedaban extasiados viendo todas estas piñatas como lo podemos ver en esta escena. Los niños eran los más animados, estaban ya con ganas de que empezaran las posadas, con ganas de cantar y con ganas de pegarle a la piñata. Y aquí se ve pues un grupo de niños que lo lleva a su maestra, porque también pues el mercado era parte de ese recorrido y de ese paseíto que les hacían a los niños, pues bien portados, ¿no? Que los llevaban ahí con toda confianza al mercado para darse una vueltecita. Para hacerlo esto, pues se le designaba a los jefes de familia para que se organizaran con las posadas. En mi momento, pues había muchas familias que tomaban la posada primera, la segunda, la tercera, y se las repartían así. Pero en caso de que no se pudiera, pues se organizaban en el vecindario entre varios, entre uno, entre dos. Yo me quedo con la número 15, yo con la 16, o de plano, pues todos cooperaban para hacer la posada. En esas fechas, pues se barría, se limpiaba súper bien todas las vecindades. Aquí hay algunas de las vecindades que me tocó ver, unas muy bonitas, muy arregladas, otras muy deplorables, pero en esos días, pues se adornaban con faroles, con lazos de heno, con guías de pino, y pues esto daba un toque muy íntimo en la noche, todo se veía así como muy anaranjado, muy rojo, ¿no? Se quitaban esas carrochas que ven ustedes ahí, todo se quedaba limpísimo y todo el mundo se empezaba a preparar. Ya como a cierta hora, pues empezaba la posada. Aquí hay algunos adornos que llevaban. Me costó trabajo encontrar los farolitos, así en imágenes, pero pues los faroles, este tipo de faroles más grandes, eran los que llevaban en el patio y y también se ponían esferas de diferentes tesituras, de diferentes texturas de cristal, o estas que tenemos aquí como de pajita, ¿no? También se compraba pues el nacimiento, partes que faltaran, y bueno, como se iba renovando el nacimiento, iba cambiando, pues a veces quedaban unos nacimientos muy raros, con unas piezas del otro año o de hace 5 años, o de plano, pues ya se había un presupuesto, pues sí se compraba un nacimiento y pues se estrenaba el nacimiento y pues todo el mundo era feliz, ¿no? Más o menos los nacimientos eran así, muy sencillos. Básicamente lo que se quería es que estuviera José María, el niño Jesús, el angelito, y que estuviera pues el toro el buey y la vaca, ¿no? Y bueno, eso era un poco lo que el burro, ya me estoy confundiendo, pero entonces esa era la idea de que se adornaran así. Aquí en este caso, pues ganó el ejército de los borreguitos, porque si ven, pues había muchos borreguitos, y es que los borreguitos eran los más baratos, y eran los mejores, los más fáciles de guardar. Bueno, luego se ponían también a los Reyes Magos, que no deberían de faltar, y luego invitaban a algunos beduinos. A veces había chinas poblanas, y había de muchas cosas en el nacimiento, porque pues en esencia pues era justamente eso lo que venían, digamos, recuperando. Y ya con mucha suerte pues aparecía el diablo. Los niños participaban en las puestas, ya hacían arroyos con escarcha, hacían arroyos, utilizaban los espejos, como decía Edith, en el siglo XIX, miren, 100 años después, se guardaban celosamente los espejos rotos porque pues eran caros, entonces se usaban como pequeños laguitos, como pequeñas lagunitas para poner pescaditos por ahí, y pues la verdad era un deleite poner los nacimientos, porque en ese momento pues no había tantos materiales como ahora, que pues uno se da vuelo con tantos materiales que hay, y pues puede poner de todo. Ahí más bien pues se le ponía una escenografía con papel de China, y se cortaban, sí, una por una se cortaban todas las estrellitas para ponérselas al papel de China,
que representaba el cielo. Los niños se ponían a hacer casitas para ponerles a los nacimientos. Y bueno, era toda una labor que se hacía en familia, donde pues era un trabajo la puesta y también era un trabajo quitarlo después. En todas partes participaban y estaba el árbol de Navidad y también estaban los Reyes Magos. Aquí ya el nacimiento pues se ve de otra valía, se ve que es otro tipo de nacimiento, pues más elegante, y podemos ver aquí pues de espaldas a los Reyes Magos en el famoso pesebre. El niño Murray pues nos ve ahí pícaramente y está en la puesta del nacimiento. Había algunos nacimientos muy humildes, había unos nacimientos más ostentosos o más grandes. Había nacimientos que de plano eran muy grandes, de 3, 4 cuartos, había nacimientos que tenían, digamos, desde que la Virgen María había sido avisada por el arcángel Gabriel y hasta que, digamos, tenía el bebé y nacía el bebé, ¿no? Y había pues nacimientos que se ponían en diferentes puntos. Había lugares públicos, por ejemplo el Monte de Piedad pues tenía un nacimiento enorme. Las casas comerciales también tenían nacimientos y la gente iba a darse una vuelta al Zócalo para ver justamente estos nacimientos, para hacer como el juez y decir, no, pues este está muy bonito, este está más bonito. La verdad era difícil llegar a un acuerdo porque los nacimientos eran bellísimos y bueno, pues era difícil escoger cuál era el nacimiento más bonito. Algunos porque tenían muchas piezas, otras porque las piezas eran muy finas y muy detalladas. Pero era difícil saber decidir cuál era el nacimiento más bonito, ¿no? Poco a poco fueron teniendo hasta juegos de cascadas, pozos de donde salía el agua, y entonces era para los niños de esa época, pues era muy impactante ver todos esos juegos y era como muy interesante. Entonces, bueno, después, bueno, pues a la par de las vecindades había nuevos edificios, nuevos departamentos, nuevas casas que se habían construido en la época de los 60, pues ya la Jardín Balbuena había sido pues digamos una serie de departamentos que se habían hecho para atender la necesidad de la demanda de la vivienda. Y estos departamentos generalmente habían sido departamentos funcionalistas. Y entonces vemos que, bueno, esta distribución también tenía que ver, digamos, con estas tradiciones, porque bueno, pues a veces la falta de espacios provocaba que no fuera tan fácil ponerse de acuerdo con los vecinos y esta nueva modernidad, digamos, pues también impedía, pero eso no dejaba de hacerse las posadas, pero ya con no tanta algarabía ni tanta fuerza que pues en los otros tipos de vecindarios, donde pues realmente pues era mucho, ¿no? Esta manifestación. Ahí se veían más los arbolitos de Navidad, se veía conviviendo los arbolitos de Navidad con los nacimientos, con los Santa Clauses. Y estos espacios, bueno, y para muchos el arbolito pues era como el símbolo de la modernidad. Y entonces pues era como más aséptico, ¿no? No ocupaba tanto espacio y los arbolitos pues al inicio no todos tenían poquitos, poco a poco fueron teniendo poquitos, como posteriormente pues los vamos a ver con 300 focos o cosas así, ¿no? Bueno, pues no hay Navidad sino hay posada, y entonces se tenía que tener todo lo necesario para la Navidad, desde tener el misterio, las letanías, las velitas, las luces de bengala, todo lo necesario para ya ir a pedir la posada. Y cada año pues se le llevaba a todas las personas y todavía se sigue dando estos versitos donde, bueno, pues ya se hacía el canto. Siempre había una señora que se encargaba, ¿no?, de hacer esto, y luego se llamaba Lupita, en mi caso era Lupita, que se encargaba a hacer el canto bellísimo de la Navidad, digo, de la letanía.
Y bueno, pues ella decía un verso y los demás lo cantábamos. Muchos de los niños ni entendíamos qué estaba pasando, pero sí tenía un fin didáctico, porque ya después de varias posadas, pues ya uno iba entendiendo que se trataba de que María iba a tener a su bebé, porque de momento pues no se sabía muy bien qué era lo que estaba pasando. Nos movía un poco que pues, no la dejaran entrar a la posada, y que pidiera posada. Si era la reina del cielo, ¿cómo es que andaba pidiendo posada? Entonces había como cuestionamientos acerca de la letanía a veces, que pues nadie sabía cómo resolverlos. Y pues muchos de estos versos pues también son en latín, entonces mucha gente pues no lo entendía muy bien, ¿no? Aquí hay una representación en el Museo Franz Mayer, bueno, el viejo Franz Mayer, a lo mejor nadie lo conoce, no lo conoció de momento de la foto, pero en este Museo Franz Mayer era un mercado de artesanías en 1964 y anteriormente había sido el Hospital de San Juan de Dios. Entonces aquí se ve la representación, los padrinos que llevan adelante justamente al misterio, pues van disfrazados, tienen que ir vestidos pues como de inditos, ¿verdad? Y en particular pues lleva esta capa pluvial que se usa en algunas zonas del sur. Entonces los vemos ahí cantando, todos animados, grandes también, porque se tenía que cantar, pues si no, no se podía ingresar a la fiesta, era un requisito. Aquí, bueno, pues había algunas calles que ni siquiera tenían luz, como este caso de la colonia Valentín Gómez Farías, que en diciembre de 1964 pues carecía de luz, y notan ustedes, necesita la luz del auto para que pueda ser iluminado y para que los niños le puedan dar a la piñata, ¿no? Entonces aquí se ve también la precariedad de los concursantes, de los que están participando, que se ve un grupo de chamaquitos ahí animados, deseosos de aventarse a la piñata, y la niña dándole ahí. Y bueno, pues se ve que son pues niños de escasos recursos, ¿no? Y pues había otras casas, les digo, había muchas posadas, uno podía ir a 3 posadas en un día, no solamente a una, o a 4. Ya terminó esta, pues vámonos a la otra, y vámonos a la otra, y entonces podía uno andar en varias posadas, digamos. Bueno, ese era mi caso. Y entonces, bueno, pues aquí se ve, pues en otro tipo de circunstancias, ya son niños que pues están un poco mejor vestidos, todos tenían que ir arreglados, peinados a la posada, que es esto de andar así como descuidados, ¿no? Y entonces, pues en esta foto vemos ese ritmo que iba tomando la fiesta. De veras era muy emocionante, más allá de todo lo que llevaba la piñata, pues era el olor, eran muchas piñatas las que se rompían y se hacía como un ambiente así, olía rico, olía a fruta. Era muy emocionante. Las personas que asistían, algunas iban también vestidas con sus porongos, iban así como muy a la mexicana, era como todavía una parte del nacionalismo que quedaba integrada entre la gente, y bueno, pues la gente así asistía. Todos iban muy bien planchados, muy bien peinados, no era fácil ver a alguien que fuera arreglado, o sea, toda la gente iba muy arreglada. En este caso, pues se ve curioso porque hasta al fondo está una cabeza olmeca, y pues eso le da como un toque muy, muy curioso, ¿no? Se entregaban los aguinaldos, que ya se habló ampliamente de los aguinaldos, que son pues este dulce que es muy caro para la época, porque lleva pues mucho trabajo, lleva almendra dentro, y bueno, se entregaba en canastitas, en bolsitas, y con un canto de que decía, ándale Lili, no te dilates con la canasta de los cacahuates, una cosa así decía más o menos, dependiendo de que fuera repartiendo este aguinaldo. A veces el aguinaldo se completaba con unas moneditas que les daban a los niños, así como el bolo que les daban ahí como unas moneditas, y pues a mí me tocaba mi aguinaldo y era de lujo, ¿no? Aquí hay un niño que le está dando su aguinaldo en una bolsita. Otros llevaban juguetes para esas fiestas. En algunos casos pues habían juguetitos que se repartían
era muy famoso el béisbol y entonces pues, se repartía béisbol. Las bolas eran apenas pues de hule, no había muchas bolas de hule y eran muy interesantes pues, tener una bola de estas, ¿no? Eran bastante duras. Y también los niños pues recibían su aguinaldo, ya sea en una bolsita, ya sea en una canastita, pues les daban su dinerito. Y pues también a los niños de los orfanatos, pues había personas que se organizaban cada año para llevarles los aguinaldos a todos estos niñitos que pues estaban tan necesitados y se ve pues por su mezclilla, sus pantalones que traen, pues lo precario, ¿no? En sus condiciones precarias que ellos están. Luego, bueno, había otros aguinaldos que se los daban pues al mecánico, se los daban al cartero, se los daban al agente de tránsito. Y a veces, bueno, pues los que pedían su aguinaldo daban unas cartitas, daban unas tarjetitas donde decían, pues miren, aquí ya está, bueno, aquí pedían, digamos, el aguinaldo, felices Pascuas de Año Nuevo, les desean los carteros y bueno, pues ya les daban un dinerito, un sobrecito para su aguinaldo. En este caso, pues miren, a este agente le ha ido muy bien, han llevado varias cosas, les llevaban muchas veces botellas, pan, huevos, y es que bueno, pues ya me enteré después que ellos trabajaban 2 jornadas y nada más les pagaban una, y la gente reconocía su labor, respetaba a estos policías y los apoyaba pues económicamente. Aquí el niño se está bajando para darle su aguinaldo a ese señor. Luego venía la cena, ya también han platicado del maravilloso banquete. Ay, es que todo se me antoja, el bacalao, los romeritos, y luego pues de postre teníamos los buñuelos, y también había ponchecito. Todo olía rico, olía mole, olía fruta, olía ponche. Entonces pues era así como muy mágica la noche, sobre todo la noche de Navidad. Pero bueno, pues si querían un pavo, tenían que irse a corretearlo allá a la calle de la avenida Cuauhtémoc. Miren aquí lleva como un rebaño de guajolotes ese señor. Y es que los guajolotes luego se compraban previamente y se les daba de comer. Digamos, bueno, dependiendo, ¿verdad? Cada quien trae sus filias, pero se les daba de comer, pues todo, se les daba maicito y bueno, a veces les daban también algunas semillas, ¿no? Aquí un poco cómo era la presentación de la comida. Ya vemos ahí las cazuelas, eran unas grandes cazuelas con romeritos que costaba mucho trabajo limpiarlos porque eran muy chiquitos y venían, pues, era todo un trabajo. Y también el bacalao, pues que no es nada fácil hacer, pero aquí pues están sirviendo en general. Los niños recibían sus regalitos, venía a veces Santa Claus ya en los años 60 y recibían los niños también, bueno, sus regalitos muy emocionados. Y se terminaba todo eso pues con una tertulia, con un bailecito y vemos ahí pues a toda la gente muy entusiasmada bailando. Todo lo que se usaba pues era el rock and roll, el twist, el mambo, había muchos ritmos que se bailaban y sin nota pues todos participaban animadamente en estos ritmos y pues había que saberse como 10 ritmos porque pues la gente le gustaba mucho bailar y había mucha música también en vivo. Y bueno, por último, los voy a llevar al paseo nocturno del Zócalo porque después de todas estas posadas, después de la cena, después de eso, bueno, pues venía un paseíto por la noche. Y es que la ciudad también se iluminaba, también se preparaba para la Navidad. Y algunas escenas increíbles, pues son estas, miren, por ejemplo, donde, pues es la avenida Juárez, donde se ve la arquitectura moderna, la arquitectura funcionalista, que también comparte pues este momento navideño. Todas las arreglaban con luces, que pues se veía increíble, y pues se podía hacer el paseíto caminando, o se podía hacer el paseíto en un carro. Ahí se ve como también la Torre Latino está decorada, está arreglada,
Todos los almacenes también tenían decoración navideña, los árboles de la Alameda pues estaban también decorados. Y pues era muy interesante ver cómo era este recorrido, donde se podía empezar o por Reforma y llegar al Zócalo, o por el Zócalo y regresar, o dar 2 vueltas. Y todos estos carros que ven ustedes por aquí, pues eran los que andaban por ahí dando la vueltecita al Zócalo para admirar la iluminación. Esta es la de 20 de noviembre, donde se ve un niño vestido de charro tocando la campana. Todavía símbolos muy del nacionalismo, ¿no? Esta es la de 65, donde hay unas campanas en la Nochebuena. Y bueno, este es visto del Zócalo hacia 20 de noviembre. Noten también cómo el Zócalo está también decorado con puras lucecitas, y todas esas lucecitas eran amarillas, era muy sorprendente. Aquí no era Santa Claus el que andaba con sus venados, sino era con sus remos, sino era pues un muchacho con su zarape volador, pues dándose una vuelta ahí por la librería Cristal, ¿no? Luego pues tenemos que competían los árboles, los focos, realmente era una carga así de luz, pues que era muy alentador, que la gente, que provocaba mucha alegría, ¿no? Entre los concurrentes. Ya se ponían los Reyes Magos y ya se podía poder tomar una fotito por ahí. Si le iba bien, pues uno se podía llevar un globito y se podía dar la vueltecita, tomarse su fotito, o comprar un elote. Aquí se ve cómo todos salían. Obviamente que había menos gente y pues era como otra vivencia, ¿no? Aquí tenemos que en las esquinas a veces aparecía, o dentro del aparador aparecía Santa Claus, en las esquinas de manera gigantesca, o ya de plano en vivo, pues la gente ya se empezaba como a familiarizar, más bien la gente popular, se empezaba a familiarizar con este personaje que fue promovido por Sears Roebuck, por las tiendas comerciales, porque pues bueno, era también darle una competencia a los Santos Reyes, ¿no? Que repartían los juguetes. Y por allá pues es el año de 1969 donde fluía el Volkswagen, si ven por ahí, y bueno, pues era como de los carros más populares. Y bueno, quiero terminar así con esta imagen, donde el Zócalo se veía espléndido, se veían los juegos de luces, la piñata, y bueno, pues era un momento muy, muy bello de nuestra ciudad. Gracias, espero que se la pasen bien, pongan sus lucecitas, no se olviden de que tenemos nuestro espíritu de Navidad y que la tenemos que celebrar todos. Gracias. Ok, bueno, pues justamente todos les queremos de parte de todo el equipo de Paseos Históricos agradecer que nos hayan acompañado en estas pláticas. Esperamos que podamos pues hacerlas más seguido y con otros temas para el año que viene. Si es que lo más seguro es que a principios de año empecemos pues con actividades virtuales de nueva cuenta porque pues esta pandemia no cede. Entonces, bueno, de parte de todos nosotros, de todo el equipo de Paseos Históricos, queremos pedirles que se cuiden mucho, que no salgan y deseamos de todo corazón que pues sobre todo tengan salud, que este 2021 sea pues mucho mejor que este para todos ha sido un año muy complejo, muy complicado, esperamos, pues ya estamos al final, creo que los que estamos logramos salir y a los que pues tuvieron alguna pérdida, un abrazo sincero de parte de todos nosotros como equipo y pues solamente es desearles pues todo lo mejor y nos seguimos viendo virtualmente hasta que pues esta pandemia nos permita regresar a hacer nuestros recorridos habituales todos los domingos. Pues un abrazo de parte de todos nosotros. Aquí me gustaría que entre todos pues les deseemos un feliz año. Ya la Navidad pasó, pero pues los mejores deseos de parte de todos nosotros. Muchas felicidades. Feliz año 2021. Gracias por estar aquí con nosotros. Sí, muchas gracias por acompañarnos. Felicidades y un abrazo lleno de bendiciones y buenos deseos.
Mucha salud. No se olviden de nosotros y gracias por estar por aquí. Y pues vamos a dar gracias a este año con todo lo que haya tenido. Creo que aprendimos mucho, aprendimos a querernos más y esperamos que el 21 sea de lo mejor, que nos traiga la vacuna. Les quiero decir a todos que se cuiden, por favor, de la pandemia. Yo fui uno de los que ya pasó por ahí, entonces deseo que se cuiden extremadamente. Un año de mucha fortaleza y de mucha salud. Bueno, pues un abrazo de parte de todos nosotros. Aquí nos faltan miembros importantes, nos falta Margarita, nos falta Gaby, nos falta Berta y también Abigail. También de parte de ellos reciban pues todas las felicitaciones y pues feliz año 2021 a todos. Un abrazo de parte de Paseos Históricos.